Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a ver en esta oportunidad el tema 4. Vamos a hablar de lo que es las fases, la fase de la sustancia. Vamos a tener tres fases principales, las más clásicas. Existen algunas más posiblemente, sí existen algunas más, pero vamos a hablar de las tres más fundamentales. En este caso es sólido, líquido y gaseoso. Ahora, entre estos tres van a jugar, o sea, puedo ir yo directamente del líquido al gaseoso, del sólido al líquido, etcétera. Algo que nosotros vemos clásicamente cuando comemos un simple helado. Cuando sacamos un helado de la nevera, automáticamente una pequeña parte de ese sólido se transforma en gas. Por eso es que vemos que sale un pequeño, como un pequeño gas del helado, pequeño, muy pequeño. Eso sería, por ejemplo, sublimación, porque una pequeña parte ha ido de sólido a gaseoso directamente, sin pasar por ser líquido. O lo más clásico que es la vaporización, cuando tú hierves el agua hervida, elevas su temperatura, esta se convierte en gas. Por eso es que comienza como un pequeño humito que sale de la olla. También puedes pasar de gas a sólido vía la cristalización. Lo que normalmente puede pasar si tú pones un, bajo ciertas temperaturas de presión y temperaturas muy elevadas, puede pasar del gas directamente al sólido. O también la fusión de un sólido a un líquido. Un ejemplo claro es en las minas, el oro se tiene que pasar, o el plata o estos diferentes metales pasan por un proceso de fusión o derretimiento, que básicamente lo que es un oro líquido, perdón, un oro sólido, lo pasan a un líquido. O lo que también vemos en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra tenemos un montón de metales, pero estos metales, como están a unas temperaturas muy elevadas, están en un estado líquido. Por más que los metales en temperatura normal están en estado sólido, bueno, la gran mayoría. Y así es como jugamos entre ellos. De líquido a sólido, el caso más clásico es una simple gelatina. La gelatina es líquida, pones en la nevera y se solidifica, y es la que consumimos deliciosamente. Y eso es un proceso de solidificación. Entonces vemos entre los tres, van a haber diferentes nombrecitos. Estos nombrecitos yo te voy a preguntar en el examen. Algunos son muy conocidos, por ejemplo, la condensación o la vaporización del gas al líquido es bastante conocido. La sublimación, por ahí que es un nombre un poco nuevo, ¿no? Pero ya sabes que sublimación pasa directamente de sólido a gas. Cristalización, un cristal es algo sólido, por eso pasa directamente del gas al sólido, la fusión de sólido a líquido. La solidificación, que es un poquito más simple ese término, ¿no? Solidificación se vuelve en sólido, y el líquido. Ahora, en el gráfico de abajo, vemos, te estoy mostrando el ejemplo más clásico, el agua. Todos conocemos el hielo, todos conocemos una botella de agua, un vaso de agua, o el vapor de agua, que es cuando tú consumes tu alimento, una sopita, ese pequeño vapor que sale es un vapor de agua, es un agua gaseosa. Pero si nosotros le hacemos un pequeño zoom con un microscopio, vamos a ver que en el sólido las moléculas van a estar muy unidas, por eso es que se le llama como unos cristales, por eso es que del gas al sólido es una cristalización. Son como cristales, van a estar muy ordenaditos, muy juntitos, su movimiento va a ser mínimo, inclusive, como sabemos, el hielo es sólido a bajas temperaturas. Si la temperatura bajase totalmente, esto sería inmóvil, algo que no se puede en la vida real, pero sí sabemos de que el sólido se queda muy quietecito. Se mueve, sí, pero muy poquito, unas pequeñas vibraciones. En cambio, en el líquido también está ordenado, pero ya no tanto. Ya está un poquito más libre, un poquito más libre. Por eso es que tú el líquido le puedes cambiar su volumen. Por ejemplo, agua, tú lo pones en una botella cilíndrica, se pone cilíndrica. Si tú la pones en un pequeño cono, se pone en forma de cono. Adopta la forma que tú quieras, pero no cambia su volumen. El tamaño o la cantidad de agua sigue siendo la misma. En el gaseoso, sin embargo, el gaseoso es una nube. Todos sabemos de que si tú tienes por ahí un globo, ¿no? El globo lo puedes comprimir, estirar, se puede hacer ciertas cosas con el gas. El gas sí puede variar su volumen porque las moléculas están muy separadas. Las moléculas ves que no están tan juntitas como en el sólido. Muy bien, a partir de eso vamos a responder algunas preguntas. Vamos a conversar un poquito más acerca de estas tres fases principales de la materia, de la sustancia: sólido, líquido, gaseoso.
No te olvides, en el sólido están más unidas las moléculas, más quietecitas, en el líquido se comienzan a mover y en el gaseoso están prácticamente libres, muy libres. Y hay un cambio entre ellos que tiene su nombrecito, ¿no? Solidificación, sublimación, cristalización, fusión, vaporización y condensación. Vayamos con las preguntas. Los tres estados fundamentales de la sustancia se llaman sólido, líquido y gaseoso. Esos son las fundamentales, porque es cierto, si tú buscas en internet, hay algunas más, hay muchas más, pero ya son especificaciones y que son cosas que no las vemos tan simplemente, no son tan fáciles de ver. La fase sólido se caracteriza por poseer una forma y volumen definido, o sea, su forma, tú un sólido agarra, por ejemplo, algo sólido, agarramos un metal, o ya, vayámonos a la cocina, agarramos un pedazo de papa. La papa, en su estado sólido, no puedes modificar su volumen. Si yo lo pongo en un recipiente, no va a cambiar su forma. Si yo lo pongo en una olla, no va a cambiar su forma. Pero sin embargo, cuando esta la vuelves líquido, en una pequeña sopa, ¿no? Una pequeña sopita, un pequeño puré de papa que es casi líquido, ya se puede cambiar de forma, ¿no? Si tú lo pones en una botella, toma la forma de la botella, cambia su volumen, pero el sólido no cambia. Entonces, algo, alguna sustancia puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, dependiendo de la temperatura o presión. Vayamos con la primera. La fase líquida, la fuerza de cohesión entre moléculas es muy débil. Sí, verdadero. Pues vamos a considerar lo que es verdadero. Porque de verdad, la fuerza de cohesión es esa fuerza que los mantiene muy unidos. En el sólido no, son muy fuertes, no se mueven. ¿El helio es un ejemplo de una fase gaseosa? Sí, el helio es un gas. Ahí te muestro un clásico, son los globos de helio, muy populares. Verdadero. El cuarzo es un ejemplo de fase líquida falso. El cuarzo es un cristalino que no, en su estado natural, en su estado a temperatura ambiente, se encuentra en sólido. Un ejemplo de fusión es el hielo cuando se convierte en líquido. Veamos, hielo, sólido, líquido, vamos a ver de sólido a líquido, fusión, verdadero. Tenemos que seguir la flechita. Mira esta flechita de acá, sólido, me voy hacia líquido. Ejemplo claro de un sólido hacia un líquido, como te dije, la papita, ¿no? Una papa es sólida, pero si tú la calientas, la haces un purecito, la conviertes en una sopita, ya se hizo líquido, ya se volvió líquido. El caso de solidificación es de la gelatina, ¿no? Una gelatina, todos hemos visto cómo se prepara una gelatina, ¿no? Una gelatina es un poco de líquido con su edulcorante y lo pones en la refrigeradora y se volvió sólido. Ahí tenemos entre sólido y líquido. Ahora, por lo tanto, verdadero. La densidad. Las densidades, normalmente, la densidad mayor es la del sólido, luego la del líquido, luego la del gaseoso, lo que normalmente tenemos. La densidad depende íntegramente del volumen. Por eso, el volumen, mientras más grande es, la densidad va a ser menor. Y el volumen más grande lo tiene el gas. Porque el gas se puede expander, ¿no? Se puede expander. Es, por ejemplo, en una cocina, ¿no? Si el gas que utilizamos es en estado gaseoso. Ese gas natural que usamos o ese gas propano que usamos de balón, ¿qué pasa si en un cuarto se deja abierto lo de la cocina? Va a llenar todo el cuarto. Y si tú lo encierras, va a llenar el balón de gas. Por eso es el que tiene mayor volumen. El que tiene menor volumen es el sólido. Por lo tanto, eso depende de la densidad. Mientras más grande es el volumen, menor la densidad en general. Bueno, seguimos. En la fase gaseosa de una sustancia, su volumen se puede comprimir. Claro, como te había dicho, el ejemplo claro es el gas que tú consumes para con tu cocina, ¿no? En la cocina, algunos consumimos gas natural, otros consumimos lo que es el gas propano, que es un gas, el de balón de gas. En un balón de gas está comprimido en ese balón grandecito que tenemos ahí. Lo descomprimes cuando lo comienzas a usar para tu consumo, para la cocina. Y sí, se puede comprimir, se puede expandir. La fase líquida de una sustancia, la fase líquida, como hemos visto, el agua simplemente, de una sustancia, la fuerza de cohesión es menor que la fase sólida. Sí, la fuerza de cohesión, esa palabrita, es esto de acá. Esto de aquí, ¿qué tan unidos está? Por ejemplo, ¿están unidos por qué? Esto es una fuerza de cohesión. Se junta. Aquí es un poquito más débil en el líquido. Y aquí ya no hay, acá ya casi nula, ¿no? Ya están muy separados, muy libres. Ahora, las tres fases de la sustancia son sólido, líquido, gaseoso. Súper fácil. Los líquidos
son llamados también fluidos. ¿Por qué? Porque fluyen. Un ejemplo claro es como te dije, ¿no? Volvamos al tubérculo, la papa. La papa es un sólido, la elevo su temperatura, comienza a fluir y es un fluido. Relacionamos correctamente. La fase de una sustancia en la que se cumple que la fuerza de cohesión es mucho menor que los sólidos. No te dice menor, te dice mucho menor. Entonces vamos a poner, como es mucho menor, vamos a considerar en este caso los gases, ¿no? Porque los gases son los que tienen menor fuerza de cohesión, son prácticamente libres. Entonces es la E. Cambio de fase de una sustancia sólido a gaseoso. A ver, recordemos, sólido a gaseoso. ¿Qué puede ser? Veamos por acá, mira. No te olvides este pequeño cuadrito, ¿ah? Sólido a gaseoso, sublimación. Sigues la flechita, ¿no? ¿Ah? Sólido se sublima a gaseoso. Es, para hacer esto se requiere mucha temperatura, mucha presión. Ejemplo, ni tanto tampoco, porque tú has visto, por ejemplo, un cubito de hielo. Un cubito de hielo sale de la nevera. ¿Qué es lo primero? Una de las primeras cosas que sale es gas, ¿cierto? Porque es un cambio de presión y temperatura muy rápido. Entonces se sublima una parte, una muy pequeña parte, es verdad, porque la gran mayoría de este sólido, el hielo va a ser hielo un buen rato y luego se va a transformar en líquido, pero una parte se convierte instantáneamente en gas, ese pequeño gas que ves cuando sale el hielo. Entonces eso sería sublimación. Fase de la sustancia que adopta la forma del recipiente que lo contiene, como te he dicho. ¿Qué fase adopta la forma del recipiente? El recipiente, ponte una jarra. Si yo meto una papa en una jarra, la papa no va a cambiar. Si yo meto un gas en una jarra, sí va a cambiar, sí va a tomar la forma de la jarra, pero no tan notorio. Un líquido sí, va a tomar, va a llenar la jarra. Si la pongo en una taza, va a llenar la taza. En cambio, la papa no va a cambiar, va a seguir siendo papa en una jarra, en una taza, donde sea, a menos que la transforme en líquido. Bueno, entonces la que adopta el recipiente que lo contiene es el líquido. El alcohol y el agua son claros ejemplos de fase líquida. Hay que tener en cuenta de que esto es en líneas generales, ¿ah? Porque ese agua pudo haber sido en forma gaseosa, pero el agua en forma gaseosa se llama vapor. El alcohol en general es líquido, así que esos son ejemplos claros de líquidos, ¿no? Lo que hemos visto normalmente que están en los recipientes. El proceso por el que una sustancia en fase gaseosa pasa a líquido, ¿cómo se llama? Condensación. ¿Dónde lo revisamos? Aquí. Gas a líquido, condensación. Listo. Miren, gas, si es la flechita, el líquido se condensa. De líquido a gas se vaporiza. Eso es muy fácil, ¿no? Todos sabemos que de líquido a gas se vaporiza. En cambio, ¿el caso inverso se puede dar? Sí, sí se da. El caso inverso sí ya no es tan común, ya se dan normalmente en la industria, es un poquito más complicado pasar directamente del gas al líquido, pero sí, sí se da. Eso se llama condensar. Ahora, la plata, el cobre, son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en fase sólida. ¿Por qué te dice a temperatura ambiente? Leamos un poquito de esto. Tú habrás visto, habrás escuchado, ¿no? Sabes que esta estatuilla de oro vale muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque él es un orfebre del antiguo Egipto o un antiguo orfebre europeo, lo hizo muy bonito y vale tanto dinero. Ah, ya. Pero no lo puedes vender. ¿Qué es lo que hacen? Porque es una reliquia histórica, es algo. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente algunos? Lo derriten y lo derriten y el arte como escultura se perdió, ¿no? Ya no vale tanto, pero como oro sólido, como oro tal cual, como oro líquido, que lo derrites y luego como ya es líquido lo puedes transformar en cualquier forma, lo transforman en barrotes de oro, ya tiene otro valor, un valor menor, sí, pero a lo que yo me voy es de que los metales también pueden ser líquidos, también pueden ser sólidos, hasta inclusive gaseosos, pero lo que normalmente que nosotros vamos a trabajar en temperatura ambiente es la temperatura que tú te encuentras ahorita en tu casa, 25, 24, 30 grados, en esos rangos. Eso, como se encuentran las monedas de oro o plata, no se van a encontrar en líquido, a menos que los pongas a una temperatura muy alta. Las temperaturas para pasar, estos son, pues, no es como un olla hirviendo. Si tú pones una monedita en la olla hirviendo, no se derrite. Tienes que ponerlo a temperaturas aún más elevadas, en un horno, básicamente, que sí se hace. El proceso por el cual de una sustancia pasa de sólido a la fase líquida, ya sabemos, fusión, ¿no? De sólido a líquido, aquí está otra vez,
sólido. A líquido, fusión. Trata de aprenderte este cuadrito, que esto te voy a preguntar en el examen 100% seguro. Así que ten mucho cuidado con ese cuadrito. Y vayamos por acá. El proceso por el cual una fase líquida pasa a una fase gaseosa, ya ni siquiera vemos el cuadro, ¿no? Creo que es la fase más común que todos hemos visto. Todos hemos visto uno hirviendo, todos hemos comido nuestro platito de sopa bien caliente. ¿Y qué pasa ahí? Apenas te sirven en tu plato la sopita caliente, ya está botando vapor, porque está haciéndose ese líquido, ya se está vaporizando una pequeña parte. No toda, porque si quieres vaporizar todo, sí se puede. Tendrías que poner a mayor temperatura, mayor tiempo y presión. No sé si alguna vez les habrá pasado o habrán visto que pones una olla de agua a hervir, y te olvidaste la olla de agua, quedó ahí varias horas, abres la ollita, ya no hay agua. ¿Por qué? Porque todo el agua se vaporizó, lo dejaste demasiado tiempo, entonces, pero porque la vaporización se vaporiza de poquito en poquito. Y como lo has dejado mucho tiempo, todo se vaporiza y ya no hay nada de agua en esa olla. Vayamos con las preguntas. Completemos adecuadamente. La fase gaseosa se caracteriza por poseer volumen, por poseer forma y volumen variables. La gaseosa, como te dije, es ese vapor. No sé si tú te has intentado agarrar ese vaporcito que sale de la sopa. No lo puedes agarrar, ¿cierto? Porque tiene una forma y un volumen que va a variar. Por último, puedes comprimirlo, abrirlo, extenderlo. Se puede extender en todo un cuarto, como en un sauna, ¿no? Un sauna se extiende en todo el cuarto, o lo puedo comprimir en una botellita, ¿no? Como lo que es el balón de gas, ¿no? El balón de gas está contenido en un recipiente. Si tú abres ese balón de gas, puede llenar toda una sala entera. Y eso es algo peligroso, inclusive. Hay que tener mucho cuidado con los balones de gas, esos no se tocan. La fase líquida posee volumen definido, pero forma indefinida. ¿Qué quiere decir esto de definido e indefinido? O sea, definido es que es uno solo. La fase líquida, su volumen es el mismo. O sea, tú pones el volumen se mide en metros cúbicos, eso ya hablarás un poquito en geometría, pero el volumen básicamente es cuánta cantidad hay. No va a variar el líquido, ¿no? Si tú agarras 1 litro de gaseosa, muevas en el recipiente que muevas, va a seguir siendo 1 litro. Pero la forma es indeterminada, indefinida. O sea, si yo mi botella de agua de 1 litro la pongo en un recipiente en forma de una jarra, va a tomar la forma de la jarra. Si la pongo en un recipiente en una tina, va a tomar la forma de la tina. Su volumen su forma va a ser indefinida. En la fase sólida de una materia o de una sustancia, si quieres, las fuerzas de cohesión son muy grandes, ¿cierto? Esto es lo que habíamos visto aquí. Esto es la fuerza de cohesión. Esto de aquí son muy grandes, claro. En la sólida no son como un ejército que está ahí muy ordenadito, no se mueve. En el cielo abunda obviamente la fase gaseosa, ¿no? Son nubes, hay oxígenos, hay nitrógeno, hay carbono, hay un montón de cosas, hay contaminación, hay un montón, pero el que abunda totalmente es el gas. Eso es lo principal. Algunos ejemplos de fase gaseosa son, aquí puedes poner los ejemplos que tú quieras. Yo decidí poner el vapor, podemos poner ahí el vapor de agua, por ejemplo, el helio, del cual ya hemos hablado, el cual llenan a los globos, a estos globos que aparecen en los circos, etcétera, están llenados de helio. Porque si tú llenas el globo solo con tu aliento, normalmente el globo no va a flotar, porque va a tener mucha densidad. Cuando es menos densidad, va a flotar un poquito más, como el helio. ¿En qué fase se encuentra la sustancia contenida en un balón de gas de cocina? Como hemos conversado, en un gas de cocina, todo lo que ves ahí adentro está en gas. No debes de abrirlo bajo ninguna razón, y si se abre eso es un riesgo peligroso y tienes que llamar a alguien que te apoye, a un adulto, para que vea cómo solucionar eso, ¿no? Normalmente en los gases de cocina se siente un olor extraño, inclusive. Hay que tener mucho cuidado con la cocina, no manipularla. Si la manipulamos, dejarla siempre cerrado. Es un tema de mucho peligro y que siempre hay que tener cuidado con los artefactos de la casa, ¿no? Como el gas de la cocina, por ejemplo, la electricidad de los enchufes, el agua. Hay que tener cuidado con esas cosas para conservarlas, cuidarlas en nuestra casa. ¿En qué fase de una sustancia las moléculas solo vibran? ¿Qué significa vibrar? Vibrar significa moverse, una y al revés, pan, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Dónde están vibrando una y otra vez? En la gaseosa. No quiere decir que en el sólido y en el líquido no vibre. Sí vibran, pero vibran menos. ¿Ok? Las nubes son un ejemplo claro de fase gaseosa. Y aquí viene una pregunta muy bonita. ¿Qué fase de la sustancia abunda en la Tierra? La Tierra
si consideramos toda la superficie de la Tierra, si tú te pones a ver en Google Maps o te pones a ver en Google Earth, buscas un poquito, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de la superficie de nuestra Tierra es mar. Lo que menos abunda es tierra. Bueno, nosotros vivimos ahorita en un continente sudamericano que es una gran masa de tierra y por ahí que no lo notamos, ¿no? Si alguna vez hemos ido a la playa, hemos notado que es gigantesca. Si viviésemos en una isla, quizás estuviésemos más conscientes de esto. Pero la tierra, la superficie, casi todo es líquido. Una pequeña parte, bueno, no casi todo, un porcentaje, ambos con considerables, pero el porcentaje mayoritario es líquido. Inclusive nosotros no hemos investigado muy bien qué hay en el fondo del mar. El fondo del mar es una zona bastante inexplorada. No sabemos qué especies hay, porque es muy difícil para nosotros llegar ahí. Mientras más tú llegues al fondo del mar, más va a ser los niveles de presión a los que nuestro cuerpo ni nuestra maquinaria está muy acostumbrada, es bastante complicado. Y como tenemos tantas cosas que descubrir en la superficie de la Tierra todavía, como que todavía no nos aventuramos mucho al fondo del mar. Y aún más difícil es qué cosa hay en las capas interiores, ¿no? Sabemos por la ciencia, por la geografía, geología, etcétera, qué cosa hay a grandes rasgos. Por ejemplo, sabemos que en el centro de la Tierra está lleno de minerales, pero en fase líquida, porque nuestro núcleo tiene una temperatura gigantesca y pues bueno, por eso está en una fase líquida. Y por eso es que vamos a considerar que la sustancia que más abunda en el planeta Tierra va a ser la líquida, algo que no pasa en el universo. ¿Eh? En el universo lo que más abunda no es lo líquido, ya sería lo gaseoso, el plasma, otras cosas más. Bueno, ahí terminamos por el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. No te olvides, por favor, de este cuadrito. Líquido, sólido, solidificación. Líquido, sólido, líquido, fusión. Gas, sólido, cristalino. Sólido, gas, sublimación. Sublimación, uno de esos nombrecitos extraños que tienes que aprenderlos. Te voy a preguntar eso. Líquido a gas, vaporización, el más fácil de todos, creo yo. Gas a líquido, condensación. Te recomiendo que si quieres ver un poco más de esto, pongas esos nombrecitos en YouTube y vas a ver muchos videos acerca de cómo se hacen esos procesos. Por ejemplo, la condensación, que es un proceso muy interesante, o la cristalización, etc. Muy bien, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad.